Continuamos, señores, Original TV con Darío Medrano. Hoy nos acompaña en la entrevista central Alberto Santana, dirigente sindical y miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social. La seguridad social ha sido muy cuestionada últimamente, licenciado, en los últimos años aquí en República Dominicana. Dicen que hay que modificar esa ley porque no se trata de obsoleta, sino que es una ley, la ley del embudo, a un solo lado. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, gracias Darío. Y la verdad es que nosotros como sector laboral hemos estado propugnando por una modificación del proyecto o de la ley 8701 para que esa ley pueda beneficiar más a los afiliados. En definitiva, esa ley tiene una serie de inconvenientes. Nosotros desde la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, la CNTD, hemos venido propugnando por este proyecto de ley que sea modificado la ley 8701. Hemos depositado una propuesta, la depositamos ante el Congreso Nacional, ante la Comisión de Seguridad Social del Senado, se la llevamos al Ministerio de Trabajo, se la depositamos al presidente Danilo Medina en Palacio, pero hasta el momento parece que da calambre ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque tienen que actualizar cuestiones que son muy jurídicas. Por ejemplo, el Congreso Nacional ratificó el convenio 102. Todos sabemos que está la Constitución, están los convenios internacionales ratificados por el país y luego están las leyes, los decretos, resoluciones. Ese es el andamiaje organigrámico de la normativa nacional. ¿Qué pasa? Esta ley 8701 debe ser ajustada a los convenios que firma, que aprueba el Congreso Nacional y que el país, el Estado Dominicano como país, aprueba fuera en organismos internacionales como la OIT. El convenio 102 de lo que se trata es un convenio de normas mínimas de protección social. ¿Qué dice ese convenio? Ese convenio expresa que todo trabajador al final de su vida útil debe recibir una pensión. Esta pensión está dada respecto al sistema de reparto. En el país, la ley 8701 solamente permite el sistema de reparto para los que tenían por encima de 45 años al momento de entrar en vigencia la ley. Es imposible que tú con esa normativa que choca con la ley 8701 siga manteniendo este sistema de cuenta de capitalización individual que solo benefician al sistema financiero dominicano. ¿Y qué va a pasar entonces con todos esos trabajadores que están cotizando desde que inició y que en el ocaso de su vida entonces no van a tener su pensión? Pensiones irrisorias, pensiones que no van a llegar al 25% del salario actual al día de hoy. No. Porque al momento de retirarse, en el 2030, 2035, imaginemos que el 25% de 10,000 pesos, usted va a recibir en esa época 2,500, 3,000 pesos a un trabajador de salario mínimo. Imaginemos lo que es eso dentro de 10 años. Pero ¿qué pasa? El gobierno, el Estado Dominicano, está compelido a buscar una solución ahora, porque hemos visto lo que ha sucedido en Chile y en otros países respecto a las cuentas de capitalización individual. Este problema es un problema serio que hay que encararlo ahora, porque si no, yo pienso que el gobierno que se enfrente con esta situación va a tener muchos estallidos sociales y eso es peligroso para el país. Y entonces, ¿quiénes se oponen? Los empresarios, obviamente, ¿verdad que sí? Evidentemente que el sector financiero que tiene el control de las cuentas de capitalización individual es un mecanismo de presión. Entonces, podemos decir, Alberto, que fue una ley hecha a imagen y semejanza de los empresarios a sabiendas de que iba a ser una estafa para los trabajadores. Sí. ¿Y dónde estaba el Congreso entonces? Bueno, en principio, esa ley se negoció. Se negoció para que pudiéramos tener un seguro familiar de salud, que es lo que le interesa mayormente a los trabajadores. Si usted tiene su familia, antes de la ley 8701, el trabajador tenía un seguro de salud, pero lo tenía solo el trabajador. Tenía que pagar por su esposa, por sus hijos. ¿Por el resto? Por el resto. Ahora no, ahora tú tienes un seguro familiar de salud que está involucrado el trabajador, su familia y sus hijos. Esto implica que en realidad es un beneficio para el trabajador. Pero en ese momento se enfocaron solamente en lo que es más importante para el ser humano, que es la familia. Sin embargo, descuidaron el tema de las pensiones. No le prestaron atención sin mirar que ese sistema de capitalización individual había creado problemas, no había funcionado en otros países. Nos vendieron una panacea y al final, poco a poco,
la población, los entes del sistema se han dado cuenta que es un sistema que al final del camino va a colapsar, no va a dar los resultados que se están esperando. Pero más aún, Darío, mira, hay una situación muy, pero muy precaria respecto a las pensiones del sistema de reparto. El sistema de reparto es el sistema que funciona en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, que resulta que las pensiones están estancadas, porque para que a ti te pensionen, se supone que usted había venido cotizando al antiguo instituto o al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, IDSS, y esa cantidad de registros está ahí. Y cuando un trabajador que le dio toda su vida, ya sea al CEA, a la CDE o a las empresas privadas del país, resulta que se hace un poco cuesta arriba encontrarle todas esas cotizaciones. Y hay alrededor de 70 millones de registros que hay que digitalizar. Y nosotros le hacemos un llamado a las autoridades competentes para que agilicen ese proceso, para que no le pongan trabas al proyecto de digitalización de todos esos registros que están en el IDSS, porque la única forma que hay ahora mismo de que un trabajador o de que un anciano, un señor ya en la postrimería de su vida pueda adquirir una pensión luego de haberle dado toda su vida a la nación, a su vida productiva, tiene que morirse uno que ya tiene una pensión para que puedan colocar a otro. Y eso, la verdad es que es una situación que a nosotros no explícame eso, espérate, Alberto. O sea, tiene que morirse un pensionado para que puedan pensionar a otro. ¿Y qué pasa? ¿Que el dinero no alcanza o está ras con ras, como decimos en buen dominicano? Así es. Hay una situación, oh, Dios mío, en donde no se permite que sigan fluyendo. También es un tema de presupuesto. Yo pienso que el Ministerio de Hacienda tiene que prestarle mucha atención a eso, porque hay muchísimas personas que ya tienen inclusive sus trámites hechos, pero no han recibido su pensión. Entonces, el que ha cotizado que se muera, necesita sus medicamentos, necesita llevar una vida tranquila para cobrar su dinerito sentado ahora, descansando, después que pasó 40, 35, 40 años trabajando. Así es, esa problemática, inclusive la Asociación de Pensionados del IDSS ha estado librando una batalla para que en el presupuesto de cada año se vayan incluyendo las partidas necesarias para que no haya que esperar que por la muerte o el fallecimiento de uno de estos pensionados pueda entrar otro, sino que de manera normal las personas que necesitan o que ya tienen los requisitos completos puedan adquirir su pensión. Eso es un problema que está ahí, que las autoridades tienen que prestarle mucha atención. Y en la parte concerniente a, por ejemplo, los servicios que debe de facilitar la seguridad social a los trabajadores, me refiero, un trabajador se enferma, va al médico, pero resulta que ese médico no está inscrito en la seguridad social de ese trabajador. ¿Por qué? Porque ese seguro médico le paga a precio de vaca muerta los servicios a ese médico. Ahí hay una situación en donde nosotros estamos llamando la atención para que todos los afiliados que tengan esta situación vayan y hagan sus reclamaciones a la DIDA. ¿Por qué? Porque la ley no tiene que ver con los trámites burocráticos de las prestadoras de servicios. Si yo tengo un carnet que me acredita como asegurado de una ARS, esa ARS yo le pago para que me administre un seguro. Ese es el esquema que existe. Por tal razón, yo entiendo que esa ARS, la cual cobra por los servicios que me va a prestar, tiene que hacer todo su trámite burocrático. Tiene que contratar prestadoras de servicios de salud, llámese la clínica u hospitales. Tiene que contratar compañías para hacer los análisis. Tiene que contratar los médicos. En fin, todas esos trámites burocráticos tiene que hacerlo la ARS. El afiliado no es responsable de que usted no tenga la capacidad de hacerlo. Por tal razón, cuando le ocurre una situación de este tipo, usted tiene que ir a la DIDA, hacer la reclamación y llevarlo a los organismos que corresponde del sistema, porque eso es una denegación de servicio y eso inclusive es penalizado por ley. Si usted no recibe un servicio, usted puede demandar a una ARS. Ahora, suceden muchísimas cosas, porque la verdad es que
el órgano que tiene que regular con mayor fuerza es la CISARRIL. La CISARRIL regula a las ARS y cuando nosotros vamos como trabajador a la ARS dice, mira, pero es que yo no tengo ningún problema. Es que yo tengo un catálogo de prestaciones de servicio y todo lo que está ahí, si tú lo solicitas, yo te lo pago. Entonces, cuando vamos a la CISARRIL, dice, no, lo que pasa es que yo no tengo capacidad para regular los médicos, que yo a veces los laboratorios tienen algún inconveniente. En fin, yo pienso que al final los más perjudicados somos los trabajadores. Es una artimaña, yo diría, porque son mil maneras de cómo engañar al trabajador entonces, que en este caso es un paciente. Así es. Ya no es un trabajador, vamos a hablar de un paciente que tiene una dolencia, que sufre de hepatitis, o sufre del corazón, o sufre de una enfermedad catastrófica, y ahí vamos, enfermedades catastróficas, Alberto. Los seguros, las ARS no quieren cubrir los servicios de enfermedades catastróficas. Por ejemplo, tenemos las diálisis. Un paciente con diálisis es terrible conseguir que el seguro le cubra la diálisis. Mira, en la última actualización del catálogo de prestaciones de servicio se incluyeron como 37 procedimientos nuevos y se incluyeron varias enfermedades catastróficas y procedimientos. Al día de hoy están cubiertas las diálisis. Inclusive hubo un caso muy emblemático de una señora que tenía cubierta el procedimiento de hemodiálisis, pero resulta que la mariposita para hacer el procedimiento no lo tenía cubierto. Y efectivamente la ley te habla de la integralidad. Si usted necesita 2 gasas, 3 jeringas y un pedacito de masking tape para hacerse un procedimiento que esté en el catálogo de prestaciones de servicio, hay que dárselo. Por tal razón, porque eso es un combo, ese es el, ¿verdad? Exacto. A eso no tiene madre. A la integralidad de la cual habla la ley 8701. Pero además, si usted tiene ese inconveniente, nosotros, vuelvo y le repito, le soltamos a que vaya a exigir su derecho. Usted va a la DIDA le hace su denuncia y inicia un procedimiento para que lo antes posible usted pueda percibir ese tipo de prestaciones que se le están negando. Y en lo que respecta a las AFP, esa es otra estafa también. Las AFP, administradora de fondos de pensiones. Para resolver el tema de las AFP, inevitablemente hay que modificar la ley 8701. Y es de lo que tratamos. Te voy a poner un caso de una persona que está cotizando desde que inició. Y todos los meses, cada 3 meses le envía la prestadora de servicios, la AFP, la administradora, le envía un comunicado y dice, bueno, tú tienes tanto. En total tiene 1.500.000 pesos, por ejemplo. Pero resulta que esa persona no va a lograr su pensión porque no está en la edad. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, la ley tiene establecido también lo que sucede con ese tipo de personas. Usted tiene que tener 300 cotizaciones y 60 años de edad para solicitar una pensión, ya sea por renta vitalicia o de acuerdo a lo que estipula la ley. ¿Qué resulta? Que hay muchos que no van a poder llegar quizás a las 300 cotizaciones, porque todos sabemos que hay mucha movilidad laboral en el país. Perdón, 300 cotizaciones son 300 meses. Así es. 300 meses después de fundada fue en el 2003 inició el proceso de pensión. Si usted no va a llegar a las 300 cotizaciones o a los 60 años y 60 años, resulta que la ley también te permite una serie de elementos. Por ejemplo, usted si califica o si el dinero es muy poco, exiguo, muy poco, sí, al momento de retirarse, a usted se le devuelve. Le devuelven su dinero. Sí. Pero tiene que cumplir con algunos requisitos que también hay que revisar porque tú sabes muy bien. Requisitos escritos en letras chiquititas. Así ¿verdad? Es. Que nadie las lee, que ahí que te le engaño. Pero la ley te lo explica y los reglamentos de aplicación también te lo estipulan bien claro. Pero además, ese dinero que usted tiene ahí, al momento de retirarse, usted puede tener una pensión, pero esa pensión va a ser muy ínfima y de acuerdo a lo que usted tiene ahorrado. Por eso es que nosotros reiteramos y estamos encima de que se pueda modificar la ley
primero, para cumplir con el convenio 102 de la OIT, en donde usted, de entrada, usted tiene una pensión mínima, una pensión del sistema de reparto, una pensión que está basada sobre la base de la solidaridad, en un fondo común, que es el fondo de reparto, y ahí usted, cuando termina su vida útil, se retira, tiene una pensión. Y si usted tiene ingreso y tiene cuenta de capitalización individual, usted también opta por su otra pensión. Que cuando venimos a ver, usted puede tener dos pensiones y puede más o menos equilibrar, pero en la forma en que está estipulado hoy, lamentablemente, el sistema de pensiones hay que revisarlo. ¿Qué dice el gobierno frente a esas situaciones que se dan? ¿Cuál es la actitud del gobierno? ¿Está en eso el gobierno? El gobierno hace un año, más de un año, convocó a los sectores, al sector empleador, al sector trabajador, y le hizo una propuesta de modificación a la ley. Pero esa propuesta no contenía ningunos elementos sustanciales ni integrales de la ley que permitieran mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Por ende, nosotros nos opusimos a esa modificación de esa manera y planteamos lo que entendíamos debe ser una verdadera reforma a la ley. Evidentemente que ese proyecto no caló en ninguno de los sectores, el sector empleador se opuso y los diferentes sectores de la vida nacional también se opusieron. Solamente estaba un equipo de Palacio, encabezado por el licenciado Montalvo, que al final en la reunión él hasta se retiró antes de tiempo porque nadie apoyó esa propuesta. Esa es lo último que tenemos que ha hecho el gobierno. ¿Y los empresarios qué dicen? No, los empresarios, evidentemente hay un sector que le interesa que se reforme, pero hay otro que se siente muy cómodo con la ley que está. Pero entendemos que ellos tienen en su agenda y están claros de que tiene que modificarse ese proyecto. Porque de lo contrario, entendemos que en cualquier momento, cuando empiece a llegar, a acercarse el momento de que los trabajadores puedan percibir una pensión, van a tener muchos problemas. Puede haber muchos problemas porque, imagínense, cómo está la delincuencia al día de hoy y que al final de su vida útil usted no tenga ni empleo y una pensión que no le da ni siquiera para los medicamentos. Entonces, eso es lo que va a enviar a las personas a que la paz de la que vive la República Dominicana, sin tocar el tema de la delincuencia, se vea muy afectada. ¿Cuál es el futuro, Alberto, de la clase trabajadora, de continuar las cosas como van? Bueno, mira, la clase trabajadora tiene que empoderarse, tiene que juntarse, tiene que sindicalizarse. Unirse, porque es la única forma de tú lograr que las conquistas que durante años ha logrado el movimiento sindical se puedan mantener. Y después de tú mantener esas, poder lograr aumentar los beneficios que reciben los trabajadores. No es posible que nosotros vayamos cada 2 años a una mesa, a un Comité Nacional de Salarios, a negociar salarios mínimos. En un país donde hay 17 salarios mínimos. Como que si aquí hubiesen 17 supermercados diferentes en donde tú vas a comprar de acuerdo al salario mínimo que cobras. No, todos sabemos que los precios son un solo. Entonces, ¿por qué un trabajador que percibe un salario mínimo de una manera y otro que lo percibe durante 8 horas de trabajo, uno gana menos y otro gana más? Y cuando vemos esos salarios mínimos, no dan ni siquiera para ir a un supermercado. Porque la canasta básica todos sabemos que rondan los 20,000 pesos. Y el salario mínimo más alto de las empresas no sectorizadas, estamos hablando que rondan los 13,000 pesos. Entonces... ¿Cómo se hace la clase trabajadora entonces para poder sobrevivir con una situación tan dramática en el aspecto económico? Evidentemente la situación de la clase trabajadora es muy precaria. Muchas familias tienen la ventaja de que trabajan los dos, tanto el hombre como la mujer, y en el mejor de los casos trabajan los hijos y pueden quizás a veces compensar los gastos. En la mayoría de los casos tienen que recurrir al pluriempleo. Trabajamos de 8 a 4 de la tarde y a las 4 de la tarde cojo mi motoconcho para poder completar por lo menos lo de la cena diaria. Y esa es la vida por la que atraviesa el trabajador dominicano. Es una situación muy difícil
por la cual nosotros entendemos que el gobierno tiene que prestar más atención, sobre todo a los barrios. Yo creo que los programas del gobierno no se resuelven con una tarjeta de solidaridad. Los programas del gobierno no se resuelven como hemos podido ver aquí ahora a final de semana, enviando más militares a la calle. Eso no soluciona el problema. El problema se soluciona yendo a la raíz, a la base que lo origina. Los barrios no tienen empleo. La gente se cansa de caminar y tiene que echar un día. Y cuando no, dura una semana sin trabajar. Y evidentemente que las familias comen todos los días. Ahora, si el gobierno no le presta atención a esta situación que tienen los trabajadores, yo creo que más temprano que tarde va a pagar las consecuencias. Antes era un mito la sindicalización en empresas privadas, del sector privado. ¿Sigue igual? ¿Sigue la represión? ¿Siguen algunos empresarios reprimiendo a trabajadores para que no se sindicalicen, no se organicen en los centros de trabajo? Organizar un sindicato en una empresa, eso es una odisea. Tienen que ser un grupo de personas con mucha conciencia, pues la mayoría de las veces inmediatamente es formado el sindicato, a todos los que conforman el sindicato se despide de su puesto de trabajo. Los desvinculan de la empresa. Así es. Y eso es una situación que se ha estado discutiendo porque es una violación al convenio 87 y al convenio 98 de la OIT, que tiene que ver sobre la libre sindicalización y la negociación colectiva. Esto es un problema que lo hemos llevado inclusive a la Conferencia Internacional de Trabajo, a Ginebra, Suiza, y en donde allá nos piden que nos sentemos en una mesa de diálogo para solucionar todos los problemas tripartitos, y aquí, cuando se plantea una organización sindical, resulta que ellos hacen caso omiso. Quiere decir que un discurso es aquí y otro discurso cuando nos sentamos en una mesa de diálogo fuera del país. Pero mira, es peor aún, Darío. A nosotros nos preocupa que los garantes de la libertad sindical es quien tiene que ser el organismo rector de la política laboral, que es el Ministerio de Trabajo. Y por ende el Ministerio de Trabajo es parte del Estado, del gobierno. Y en los últimos meses hemos tenido situaciones en empresas del Estado. Por ejemplo, este mismo año 2018, las centrales sindicales, precisamente la Confederación Autónoma Sindical Casita CAS, llevó una queja ante la OIT al Comité de Libertad Sindical por violación al convenio 87, en donde se estaba demandando, se estaba denunciando a la empresa de electricidad del norte, Edenorte, por violación a la libertad sindical. Y eso es muy delicado, porque si lo hacen los empleadores, sabemos que es una cultura y tenemos muchísimos años luchando contra esa cultura antisindical del sector empresarial. Pero que venga del Estado Dominicano, de una empresa del Estado. Es muy fuerte, sí. Eso es, y eso es muy cuestionante, y eso para nosotros es un poco cuesta arriba, porque ellos también en su momento tienen que ser los árbitros. Alberto, se cuestiona el hecho de que connotadas figuras del sindicalismo tradicional, de los tradicionales sindicatos aquí en República Dominicana, se estén últimamente cobijando bajo la sombra de los gobiernos. Y dicen los trabajadores entonces, pues si estos son los que nos representan a nosotros y se cobijan del gobierno, entonces, amén, ¿qué pasará de nosotros? No tenemos dolientes. ¿Es cierto eso? Bueno, mira, si algo caracteriza a los sindicatos es que son organizaciones plurales. Lo primero es que en un sindicato usted tiene derecho a afiliarse al partido político que usted entienda. Lo que no puede traicionar son los principios y lineamientos y los estatutos de la organización. Gremio. Exacto. En tal virtud, nosotros queremos decirte que sí, hay muchos dirigentes sindicales importantes de este país que tienen algún compromiso político. Ahora, eso no tiene que ver nada con la organización, porque en cada organización el dirigente tiene la afiliación política que entienda y eso se respeta tanto a lo interno como a lo externo de la organización.
Pudiese ser que en algún momento algún dirigente entienda que su jerarquía le permite arrastrar a la organización, pero en la práctica eso no funciona así. Porque los trabajadores, es importante también que la población sepa esto, los trabajadores funcionan en base a sus intereses, no en base a los intereses de un dirigente que tenga algún compromiso político con cualquier partido. Y por tal razón nosotros defendemos que cada quien se afilie al partido político que entienda. Ahora, lo que no puede es arrastrar los intereses de la organización sindical a sus intereses particulares por compromiso partidario. Se hablaba antes del poderoso sector sindical. ¿Sueña el sector sindical actual con que se le vuelva a llamar así en el futuro? Mira, la verdad es que tenemos que admitir que el movimiento sindical ha disminuido su poderío, pero también eso se debe a la forma la misma en situación que ha del cambiado sistema. la economía. Yo te puedo decir que la empresa más grande del mundo es Uber. Ahora yo te pregunto, ¿cómo nosotros organizamos un sindicato en Uber? Es imposible. Eso es algo prácticamente imposible. Porque eso es virtual. Pero además, nosotros hemos visto quejas por empresas que tienen que ver con la cadena de suministro. ¿A qué nos referimos? Empresas como Amway, donde hay muchos trabajadores y sindicatos que han elevado quejas ante la OIT de otros países. En el caso nuestro no ha sido así. Y resulta que usted no firma ningún contrato con Amway. Usted simple y llanamente es distribuidor de productos, de una empresa que vende productos, usted es distribuidor. Pero hay una dependencia laboral. Entonces, hay elementos que hacen que el movimiento sindical tenga que variar su forma de organizarse y también disminuye la capacidad de los sindicatos. Una razón importante que el pueblo tiene que saber es que los sindicatos son organizaciones que defienden a una colectividad que está asociada. Claro, las confederaciones, al momento de negociar colectivamente, aunque tengan una cantidad X de afiliados, están negociando por los intereses de todos. Por eso es que se regula mediante el Código de Trabajo y el Comité Nacional de Salarios, en el caso de los salarios, y de otro tipo de sectores. Pero los acuerdos a los que se llegan, aunque sean en base a un grupo específico, le afecta a todos los trabajadores en sentido general. Tenías, ya en el tramo final de la entrevista, tenías algo que comentar, algo aparte, ¿no? Sí, nosotros queríamos hacer un llamado, una denuncia respecto a una situación de unas irregularidades en la cooperativa del IDSS en Cofenatrazar. En un momento en que el país está envuelto en corrupción, impunidad, vemos que en el 2015 se hizo una auditoría a la cooperativa del IDSS. Esa cooperativa arrojó un sinnúmero de irregularidades y el IDECOP, el órgano rector de la cooperativa, envió un equipo de fiscalización y corroboró esas irregularidades que estipularon como graves en un informe que ellos mismos emitieron, y el Consejo de Directores emitió una resolución interviniendo la cooperativa administrativamente, porque tenían que salvaguardar los recursos de la cooperativa. En ese tramo del 2016, cuando se produjo esa intervención, fue que sustituyeron al profesor Aníbal García Duvergé y pusieron al ingeniero Julio Mariñez. Esa dirección de Julio Mariñez, en diciembre del 2016, el señor Ramón Ureña vuelve y le entrega a la cooperativa a un grupo de esas personas que estaban cuestionados por esas irregularidades que el mismo IDECO dice que eran graves. Un grupo de socios decide, bueno, en vista de que no hace nada el IDECO, el órgano donde los socios deben irse a quejar. No ha habido régimen de consecuencia. Para nada. Los socios, 9 socios van a la Fiscalía del Distrito y se querellan para que investiguen. Resulta que por algunos tecnicismos se quiere archivar el expediente y el cuarto juzgado de instrucción emite una sentencia y le ordena a la Fiscalía que investigue esas irregularidades. Estamos hablando de 28 millones de pesos de los socios de esa cooperativa. Ellos apelan y la Corte del Distrito Nacional, la Corte de Apelación del Distrito Nacional, emite una sentencia y le dice, bueno, mira,
investiguen este caso porque hay irregularidades y ellos tienen derecho a que se le investigue por los recursos de la sociedad. Pues resulta que este señor Ramón Ureña, que ya le había entregado la cooperativa a esos que la Fiscalía está investigando por supuestas irregularidades que hay que investigar. Lo último que sucede es que apadrinan a este grupo de personas para las personas que se querellaron expulsarlo de la cooperativa, como si fueran los malos de la película. Nosotros le hacemos un llamado al ingeniero Julio Mariñez y a las autoridades que en un país lleno de corrupción y de impunidad, no puede ser que hasta del dinero privado, porque eso es un dinero de los trabajadores, organismo del Estado, en el caso del IDECO, siga permitiendo y apadrinando cuestiones de impunidad. Eso es grave, nosotros hacemos la denuncia porque no puede ser que usted primero no le permite ir a las asambleas distritales para que vayan a decir, bueno, ¿por qué tú me estás expulsando? ¿Por qué tú me estás expulsando si yo lo que hice fue cumplir con un mandato de que se investigue dónde está el dinero de los socios? Entonces, porque yo pida... Lo expulsan por eso, porque pidió aclaración. Así es. Pero más aún, es que ellos tienen un año ahí y la otra auditoría del 2017 dice que si la cooperativa sigue así, va a tener que cerrar como empresa. Y todo eso es apadrinado por el director de desarrollo, el señor Ramón Ureña del IDECO. Yo aspiro a que el ingeniero Julio Mariñez esté viendo este programa y así pueda tomar cartas en el asunto, porque es un tema muy serio que lo puede involucrar hasta de complicidad al IDECO. De paso, claro, y de paso las propias autoridades judiciales también, que cuando llegue un expediente de esta naturaleza lo ventilen bien y que le apliquen la justicia, que si hay irregularidades que apliquen justicia y si no hay irregularidades que también apliquen justicia y que dejen en libertad, pero parece que hay algunas irregularidades en este caso, donde no ha habido irregularidades en el programa, en el tiempo que hemos aprovechado, Alberto. Señores, Alberto Santana, un gran sindicalista, miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social, ha estado con nosotros hoy domingo. Así que el próximo domingo estaremos nuevamente con ustedes en otro programa, si no igual que este, mucho mejor todavía. El próximo domingo nos vemos aquí a la 1 de la tarde, otra vez en RNN. Pasen feliz resto del fin de semana. Agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren.